Ya, listo. Ya miren. El día de hoy vamos a seguir trabajando con el paquete dplyr. Vamos a seguir trabajando con el paquete dplyr. El paquete dplyr, ¿para qué sirve el paquete dplyr? El paquete dplyr sirve para todo lo que tiene que ver con la manipulación de datos. Todo lo que tiene que ver con manipulación de datos. ¿Ya? No nos olvidemos. Todo lo que tiene que ver con manipulación de datos. Manipular datos es el dplyr. Ahora, ¿cuál era el otro detalle también importante? El paquete dplyr se maneja, ¿cómo se trabaja el paquete dplyr? El paquete dplyr maneja un lenguaje también el paquete dplyr. Pero ese lenguaje que maneja el paquete dplyr, ¿cómo se llama? Es un lenguaje basado en ¿qué? Basado en acciones. Es un lenguaje basado en acciones. Es un lenguaje basado en acciones. Es un lenguaje basado en acciones. Correcto, profesor. Pero esas acciones, profesor, ¿qué vienen a hacer esas acciones? Esas acciones vienen a ser los llamados verbos. Vienen a ser los llamados verbos. Los llamados verbos de esas acciones. El día de ayer trabajamos con el verbo, con la acción filter. Con el filter hemos trabajado el día de ayer. Hemos trabajado con el filter. Con el filter hemos trabajado el día de ayer. Solo eso hemos trabajado el día de ayer con el filter. ¿Cuántos parámetros tenía la función filter? Tenía dos. El primer parámetro es la data. Y el segundo parámetro, ¿cuál es, profesor, el segundo parámetro? Viene a ser el nombre de la columna. O sea, por ejemplo, acá la variable, acá le coloco la variable, la columna. Igual, igual, doble igual. No te olvides, siempre acaba doble igual. Y luego acá viene la condición. Doble igual y acá luego viene la condición. Cierra. Esa es la estructura que maneja el filter. Esa es la estructura que maneja el filter. La función filter está formada por dos parámetros. El primer parámetro es la data y el segundo parámetro es la variable, que es igual a la condición. Pero no te olvides, siempre tienes que colocarle doble igual, doble igual. En la condición se coloca doble igual. Ahora, seguimos avanzando en la parte de aquí. Esta parte ya la habíamos visto, también teníamos que instalar, esta parte ya también teníamos que instalar también el dataset, también lo instalábamos, luego visualizábamos los datos. Esta parte también ya la hemos visto, del filtrado, filtrar esta parte también ya la hemos visto, correcto. Ahora, esta parte de aquí es importante también ahora. Miren, por ejemplo, ahora vamos a filtrar datos. Miren, ahora esta parte también la habíamos visto del año. También este de acá también la habíamos visto. Ya, este de aquí. Miren, ahora vamos a filtrar por dos o más condiciones. Vamos a filtrar. Profesor, yo cuando quiero filtrar por dos o más condiciones, ¿cómo lo realizo, profesor? ¿Cómo realizo el filtrado por dos o más condiciones? ¿Cómo se realiza el filtrado? Mira, la siguiente manera. Primerito, tienes que leer lo que te está pidiendo. Filtrar por países, mira, filtrar países con esperanza de vida. Lo voy a agrandar un poquito, lo voy a agrandar para que se vea un poco más grande. A ver, ahí se ve más grande. Ya, listo. Miren. Filtrar países con esperanza de vida menor o igual a 50, profesor. ¿Cuál es la esperanza de vida? ¿A cuál te refieres cuando dices esperanza de vida? Esperanza de vida me refiero a esta variable o esta columnita. Life, esta columnita que está aquí. Life experience, sino que está en inglés. Life, ¿qué significa, profesor? Life significa vida. Life significa vida. Life significa vida. Life es vida. Y ahora al costadito está la palabrita ex. Está abreviado. ¿Qué significa? Experiencia de vida. Sino que está en inglés. Life experience. Life experience es experiencia de vida. ¿Ya? O esperanza de vida. ¿Ya? Entonces eso ahí nada más. ¿Ya? Si te das cuenta, ¿qué tipo de dato maneja Live Experience? Maneja tu tipo de dato que maneja es un tipo double. El tipo de dato que maneja es un tipo double. Mira, si nos damos cuenta, todos son números decimales. Mira, todos son números decimales. Entonces, esta columna me va a interesar. Para la primera parte, mira, ¿qué me está diciendo la primera parte? Filtrar países con esperanza de vida menor o igual a 50. Me está hablando primerito de la esperanza de vida. Acá y acá tengo menor o igual a 50. Aquí ya tengo una condición, mira, ya tengo acá tengo mi primera condición. Mi primera condición. Pero ahora, ¿qué te está diciendo? Y el año 2002, aquí tengo mi segunda condición. El año 2002, ahí tengo mi segunda condición. Mi segunda condición. Profesor, ¿cuál columna voy a trabajar si me está pidiendo el año 2002? ¿Cuál columna trabajaría? ¿El continente? No, ¿no? Trabajaría con la columna year. ¿Por qué, profesor, con la columna year? Porque year, ¿qué significa? Year significa año. Year significa año, ¿ya? Year significa año. Entonces, pero el year, ¿qué tipo de datos, profesor? Es un tipo de dato entero, int.
¿Cuáles son sus valores? Mira, 2002, 2002 y así sucesivamente. Tiene 2003, 2004 y así. Pero en este caso nosotros lo que vamos a analizar es lo siguiente, mira. Primerito, nosotros lo que vamos a hacer es trabajarlo con el operador pi, mira. Lo voy a hacer sin el operador pi y con el operador pi, ¿ya? Esta parte de acá lo voy a colocar aquí. Por ejemplo, si yo quiero, mira acá voy a copiar esta parte de acá, lo voy a copiar para, para hacerlo arriba, porque aquí ya lo había avanzado para que ustedes lo vean. Filtrar países con esperanza de vida menor o igual, acá lo voy a colocar sin operador pi, ¿ya? Para seguir la secuencia de ayer, sin operador pi y acá con operador pi. Con operador pi, para seguir la secuencia del día de ayer. Cuando me está diciendo, mira, sin el operador pi, de frente, ¿qué función voy a utilizar? La función filter. Primero trabajo con la función filter. Filter. Luego, ¿qué coloco, profesor? Luego coloco la data, ¿no? ¿Cuál es la data? Gap Minter. Gap Minter. Correcto. Ahora, ¿cuál es la primera condición si analizamos? ¿Qué me dice? La esperanza de vida, ¿no? Con esperanza de vida menor o igual a 50. Entonces, ¿cuál es la columna que yo voy a elegir? ¿Cuál es la columna? La de acá, ¿no? La columnita de aquí, esta columnita, ¿ya? Y cuando tú veas esto, tú tienes que escribirlo tal cual está, tienes que escribirlo, tal cual está, tienes que escribirlo, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo voy a escribir, profesor? No lo voy a escribir así como yo te estoy, lo tienes que escribir tal cual está en la tablita, mira, acá está arribita, mira, ¿cómo está en la tablita? Mira, está con la L minúscula y luego viene la E mayúscula, ¿ves? Tienes que escribirlo tal cual está, tienes que escribirlo. Coloco live, que es vida, luego la E mayúscula, la X, la P, y ahora, profesor, me está diciendo menor o igual a 50. Símbolo menor, luego igual y luego 50. Profesor, hasta ahí yo he trabajado con una condición, correcto. Hasta acá has trabajado solo con la primera condición. Con esta primera condición has trabajado. Pero a mí no me está pidiendo solo esa condición, me está pidiendo otra condición. ¿Cuál es la otra condición? Que sea del año 2002. Esta es la segunda condición. Cuando tú tengas, profesor, 2 condiciones, 3 condiciones, 4 condiciones, 5 condiciones, ¿cómo yo lo separo las condiciones, profesor? Lo separo con la coma. Con la coma lo separo con la comita, separo las condiciones con la comita. Con la coma separo las condiciones. Ahora, ¿cuál es la otra condición? Me está diciendo que el año sea igual a 2002. Entonces tú tienes que ir a chequear tu tabla, tu data frame, tienes que ir a chequear tu data frame. ¿Dónde está la columna año? Acá, ¿no? En year. Acá. Year, correcto, year. Ahí está, ¿ves? Year, ¿qué significa en inglés? Año. Entonces colocas aquí year, año. Profesor, igual 2002. ¿Estará bien o estará mal así como escrito? A ver, ¿qué me dicen? Falta el signo. ¿Está bien o está mal? A ver, ¿qué me dicen? A ver, ustedes. ¿Está bien o está mal ahí lo que he escrito? Yo digo que está mal. Era ¿Por qué está mal? doble igual. ¿Cómo, Porque cómo? dice menor o igual. ¿Y ahí Doble está? igual. ¿Y ahí está bien? ¿Y ahí está bien? ¿Qué más? Menor o igual a 50 y el año 2002 sin operador. No, pero está bien ahí el año 2002, ¿está bien escrito? ¿Está bien? ¿O falta algo? Le falta un igual. Correcto, falta un Igual. igual. Correcto, falta un igual. Son 2 iguales, correcto, ¿ves? Así te vas a equivocar en el examen, ya lo veo. Ahí está bien. Faltan doble igual, ¿ves? Ahí faltan otro igual. Son 2 iguales son. Entonces lo ejecutas ahí. Si tú le colocas un solo igual, te va a marcar error, no te va a salir. Entonces tienes que colocarle dos iguales, tienes que colocarle 2 iguales, no te olvides. Profesor, ¿por qué le colocas 2 iguales? Porque acá lo que estoy haciendo es comparando. Cuando tú vas a realizar una comparación, siempre tienes que colocar 2 símbolos iguales, no un símbolo igual, no, 2 símbolos iguales. ¿Ya? Esperamos que cargue ahí, como está un poco lento. Ya, ahora mira, cargó ahí, mira. Ahora, ¿cuál es lo resaltante de esto, profesor? Cuando te sale esta información. Primerito, ¿qué es un tibble, profesor? Un tibble. Un tibble viene a ser un data frame. Siempre lo digo ya. Varias veces lo repito. Un tibble es un data frame. Profesor, ¿qué significa este número 23 y qué significa este número 6? El 23 significa el número de filas. 23 significa el número de filas. Y el número 6, profesor, ¿qué significa el número 6? El número de columnas. Número de columnas. Columnas. Listo. Ya está, y listo. ¿Cuántas columnas veo, profesor? La primera columna es country, la segunda columna es continent, la tercera es year, la cuarta es life experience o esperanza de vida. La quinta columna, ¿qué es? La pobreza. ¿Cómo se dice, profesor, pobreza en inglés? Pop. Pop es pobreza, ¿ya? Pop. Pop es pobreza. Pop es pobreza. Está en inglés. Pobreza. 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 No que esté en inglés. ¿Ya? Pobreza. Listo.
Ya está, y listo. El último indicador, ¿para qué me sirve, profesor? Para ver si un país está realmente, si un país está bien o está mal. Ya es un indicador para ver si un país está bien o está mal. Nada más. Ese indicador no lo vamos a tocar. Entonces, solo eso me interesa. Ahora, ¿cuál es la otra parte importante que siempre también quiero que se den cuenta? El country es el país. ¿Cuál es su tipo de dato de country? ¿Qué significa esta de acá? ¿Esto qué significa? ¿Qué tipo de dato es? El country. Tipo factor. El tipo factor. No se olviden, cuando tú veas la letra FCT es un factor. Y profesor, ¿y qué es un factor? Un factor, ¿qué viene a ser? Un factor viene a ser una variable, un factor viene a ser una variable categórica. Siempre lo he dicho, un factor es una variable categórica. Profesor, ¿y qué significa variable categórica? Variable categórica significa que tiene un conjunto finito de datos. Variable categórica significa que tiene un conjunto finito de datos. Conjunto finito de datos. Por ejemplo, ¿cuál sería una variable categórica, profesor? Los meses. Los meses sería una variable categórica, porque yo lo puedo contar. ¿Cuál también podría ser una variable categórica, profesor? Los días de la semana, una variable categórica. Profesor, ¿cuál podría ser una variable categórica? Los países también, los países del mundo, los continentes del mundo, y así sucesivamente. ¿Ya? Lo que tú puedas contar, eso es variable categórica. ¿Ya? Entonces, por eso acá lo colocan FCT, que significa factor, pero tú ya sabes, ya cuando tú veas FCT, ¿qué significa? Es un factor, es una variable categórica. El year, ¿qué tipo de dato es? Entero. Life experience, double o DBL, sino que acá está abreviado. La pobreza, ¿qué tipo de dato es? IN, entero. Y este indicador, ¿qué tipo de dato es? Double. Y entonces, mira, DBL, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo quiero que tú, cuando tú observes esto de aquí, quiero que entiendas cada cosita qué significa, ¿ya? Es la cosa que entiendas qué significa. Ya, ahora, mira, hasta ahí ya trabajamos esta primera parte. Ahora vamos con el otro, mira. Cuando, mira, a ti te dicen lo mismo, mira. Ahora te dicen filtrar los países con esperanza de vida menor o igual a 50 y el año 2002 con el operador PAI. Como yo les había explicado ayer, profesor, ¿qué es el operador PAI? El operador PAI es el encadenador de funciones. El operador PAI es el encadenador de funciones. Hoy día lo vamos a observar. ¿A qué se refiere cuando yo digo encadenador de funciones? El operador PAI es el encadenador de funciones. Encadenador de funciones. ¿Qué significa encadenar? Que se van a unir uno con otro. Se encadena una función después de otra. Se une una función después de otra. ¿Y cuál es el operador pi, profesor? Es el porcentaje, el símbolo mayor y luego el símbolo porcentaje. Ese viene a ser el operador. Ese viene a ser el operador pi. No te olvides ya. ¿Para qué sirve, profesor, el operador pi? Para unir funciones, para encadenar funciones. ¿Ya? Quede claro. Entonces, profesor, primero, ahora, ¿cómo lo represento esto así como hace rato, profesor? Primerito, cuando tú vas a trabajar con el operador pi, primero escribes la data. Primero se escribe la data. Esta es la estructura. Primero yo escribo la data. Luego, ¿qué viene, profesor? Luego escribo el operador pi. Este es el operador pi. Luego, ¿qué viene, profesor? Luego viene la función. ¿Cómo se llama, profesor, mi función que voy a trabajar? La función filter. Y luego colocamos mis condiciones. ¿Cuál es la primera condición? Que la esperanza de vida sea menor o igual a 50. Esta es la primera condición. ¿Y cuál es la segunda condición, profesor? Que el año sea igual al 2002. Entonces, ¿qué es lo que colocamos aquí? Aquí vamos a colocar la condición. ¿Cuál es la primera condición? Life experience menor o igual a 50. Siempre mira, como recomendación, tú siempre mira tu data frame. En tu data frame tú tienes que escribirlo tal cual está. No es que yo le escribo una con mayúscula y la otra con minúscula. No, tienes que escribirlo tal cual está. Luego viene el año 2002. Acá yo no le voy a colocar año, tengo que verificar mi data frame. En mi data frame, ¿cómo se llama? Se llama como year y está en minúscula. Y me está diciendo que es el año 2002. Siempre colócale dos símbolos iguales. ¿Por qué, profesor, se coloca dos símbolos iguales? Porque estoy comparando cantidades, estoy comparando años. ¿Ya? Siempre colócale el símbolo igual, dos veces el símbolo igual. Listo. Eso es lo que es cuando trabajas con condiciones. Cuando trabajas con dos condiciones, profesor. ¿Qué pasaría, profesor, si yo tuviera otra condición? Si yo me dijera otra condición, le colocas coma y la condición que te pide. Nada más. Y está, y lo ejecutas. Y lo demás funciona igualito. ¿Ya? Tan solo es eso. Ese es el operador filter. ¿Ya? Ahora sí vamos a trabajar con el operador, con la función summarize. Con la función summarize o summarize. ¿Ya? Profesor, ¿para qué sirve esta función? Esta función sirve para hacer resúmenes de datos. Cuando yo quiero, por ejemplo, hacer un resumen de un dato, de un cierto dato, utilizo la función summarize o summarize, ¿ya? Utilizo esa función de ahí y para eso lo trabajamos. Entonces, esta función summarize sirve para hacer resúmenes.
Y entonces, profesor, mira, ¿cómo vamos a hacer un resumen? Mira, el primer paso, mira. Existen dos formas de representar acciones en dplyr. Acá también lo estoy colocando. Primero, sin utilizar el operador py y utilizando el operador py. A ver, de las dos formas vamos a trabajar hoy día. Sin utilizar el operador py y utilizando el operador py. Sin utilizar el operador py, primero, ¿qué hago, profesor? Escribo el nombre de la función, summarize. Mira cómo está escrito summarize. También tienes que ver la forma como está escrito. Primero viene sum de suma, luego viene otra vez viene una letra M, summarize, y es con Z, no es con S, es con Z, no se vayan a equivocar, es con Z, ¿ya? Abres paréntesis, luego colocas la palabrita, luego ¿qué colocas? Acá que va a ir la data va a ir, coma. Ahora, profesor, la primera, como se podría decir, esta subfunción que tenemos aquí, le voy a llamar subfunción, ¿ya? Una subfunción, mira, una subfunción que tenemos dentro. Esta función, esta de acá, ¿para qué me va a servir, profesor? Para contar. Esta subfunción me va a servir para contar. O sea, voy a tener una función dentro de otra función. Correcto, profesor. Voy a tener una función dentro de otra función. Ahora vamos a trabajar una función dentro de otra función. Entonces, la primera función que tenemos aquí es la de conteo. Profesor, ¿para qué sirve la de conteo, profesor? La de conteo. Su mismo nombre dice conteo porque sirve para, voy a contar los datos. Ahora, profesor, ¿cómo lo representaría esto con el operador py? Igualito. De la misma manera, primerito viene la data, lo jalas para aquí, luego viene el operador py, luego viene la función summarize y luego viene la subfunción. Esto viene a ser la subfunción. Acá lo colocamos, lo llamamos la subfunción, ¿ya? La subfunción, porque es una función dentro de otra función. La subfunción conteo. Correcto. Ya está. Ahora, profesor, mira, vamos con el primer ejemplo. Dice, resumir el total de elementos de mi data frame. O sea, quiero saber cuántos elementos tiene mi data frame. Quiero saber el total de elementos que tiene mi... Quiero resumir. O sea, ya no quiero verlos así, mira. Ya no quiero verlos así, sino quiero saber el total de una vez. Más rápido, quiero ver el total. Profesor, ¿cómo veo el total de mis elementos? ¿Cómo yo sé el total de mis elementos? Primerito, colocamos la función summarize, mira. Acá dice la palabrita resumir. Coloca summarize. Luego, ¿qué coloco, profesor? Summarize. Luego coloco el símbolo, el paréntesis, luego viene la data. Como me está pidiendo resumir el total de elementos. Cuando tú escuches la palabrita el total, se refiere que vas a contar. Cuando tú escuches la palabrita el total, se refiere que vas a contar. El total de elementos que vamos a contar. Entonces, ¿qué voy a utilizar? ¿Qué función voy a utilizar? Conteo es igual a n, abre y cierra paréntesis. Esto es igualito. Siempre va a ser igualito esto de acá. Conteo es igual n, abre y cierra paréntesis. ¿Ya? Conteo es igual, abre y cierra paréntesis. Ahora, cuando tú lo vas a ejecutar, ¿cuánto me sale, profesor, cuando yo lo ejecuto? Me sale 1704. Aquí ya tengo un resumen general. O sea, cuántos elementos en total tengo? 1704 datos, o 1704 filas, o 1704 registros. ¿Ya? Datos, registros, filas, sucesivamente. Son sinónimos. ¿Ya? Datos, registros, filas, ¿ya? Entonces, eso de ahí. Ahora, profesor, ¿cómo lo haríamos, pero con el operador py? Acá lo tenemos, mira, el operador py. ¿Cómo lo haríamos acá, profesor, con el operador py? Igualito, mira, ¿cómo lo hacemos con el operador py? Colocamos aquí, primerito, si tú te das cuenta, funciona igualito, mira. Primerito viene la data, mira, viene para acá, viene la data, luego viene el operador py, hasta el operador py, no te olvides, el operador py está aquí, luego viene la función summarize, viene para acá, bajas para acá, y luego acá adentro, ¿qué viene? Luego viene la subfunción. ¿Cuál es la subfunción que voy a trabajar, profesor? La del conteo, la subfunción del conteo. Esta función voy a trabajar, la que tiene que ver con la del conteo. Lo ejecutas, una vez que lo ejecutas, te sale el mismo resultado. Te sale 1704. Entonces lo ejecutas y te sale el mismo resultado. Tan solo es eso, nada más. ¿Ya? Tan solo es eso, nada más. Ahora, profesor, ¿cuáles son las subfunciones que trabaja? Las subfunciones que maneja lo que es Summarize. Summarize maneja, mira, Summarize, por acá lo voy a apuntar para que sepan ya. Summarize maneja varias subfunciones. ¿Cuáles son esas subfunciones que maneja primero? La primera subfunción, que ellos lo consideran así, mira, cuando tú veas esta letrita N, abre y cierra paréntesis, esa función, ¿para qué sirve, profesor, esa función? Esa función sirve para contar. La función sirve para contar. La función sirve para contar. Pero, profesor,
cuando yo, por ejemplo, vea así, mírame, vea el símbolo max, abre y cierra paréntesis, ¿para qué me va a servir? Para calcular el máximo. Para calcular el máximo. Profesor, si me está pidiendo calcular el mínimo, coloca la palabrita min, adelantito, abre y cierra paréntesis. ¿Para qué me sirve el profesor para calcular? Para calcular el mínimo. Profesor, ¿qué pasaría si me pide calcular el promedio? El promedio, ¿qué pasaría si me pide calcular el promedio? Colocas aquí la subfunción mean, min o mean, min. La subfunción mean, ¿para qué me sirve, profesor? Para calcular el promedio. Para calcular el promedio de los datos. Para calcular el promedio de los datos. El promedio de los datos, ¿ya? Entonces, cuando quieras trabajar con el conteo, utilizas la letra n. Para calcular el máximo, la función max. Para el mínimo, el min. Y para calcular el promedio, min. Mean. Escribe la palabrita mean. ¿Ves? Mean. ¿Ya? Entonces ya está. Listo esa de ella. Entonces, esa parte de ella. Ahora, mira. Ahora me pide lo siguiente, mira. Resumir la máxima pobreza. Mira, resumir la máxima pobreza acá. Resumir la máxima pobreza sin el operador pi. Resumir la máxima pobreza. Entonces, profesor, ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo yo resumo la mínima pobreza sin operador pi? Tú te tienes que ir a chequear tu data frame. Subes acá arriba, subes. ¿Cuál es la columna, profesor, de mi data frame? ¿Cuál es la columna que es la de la pobreza? POP. Esta columna POP hace referencia a lo que tiene que ver con la pobreza. Pobreza. Esa columna tiene que ver, hace referencia con lo que tiene que ver con pobreza. Pobreza. ¿Ya? Pobreza. Eso es correcto. Bajamos. Ya está listo, profesor. Ahora, sin el operador pi, ¿cómo sería, profesor? Si me está pidiendo la máxima pobreza. Facilito. Primerito, ¿cómo colocas acá? Summarize la función, luego colocas la data, gapminder. Ahora me está pidiendo, profesor, calcular el máximo. Entonces acá tú lo que haces es crear una variable. ¿Cómo se llama la variable que voy a crear, profesor? La variable que yo quiero calcular, profesor, es la máxima pobreza. Entonces le coloco max-pobreza. Luego coloco el símbolo igual. Ahora, profesor, ¿qué función voy a utilizar? Voy a utilizar la función max. Y dentro de la función max, entre paréntesis, ¿qué va a ir? Va a ir la variable que yo quiero calcular. El máximo, ¿pero de qué variable? El máximo de la pobreza. Entonces, entre las paréntesis va a ir el nombre de la variable. El nombre de la variable que yo quiero calcular el máximo. El nombre de la variable que yo quiero calcular el máximo. Va dentro del max. El nombre de la variable que yo quiero calcular el máximo. Ahora, mírenme. Ahora lo vamos a hacer con el operador pi. ¿Cómo sería con el operador pi? A ver, vamos a preguntar. Vamos a ver. A ver, Anthony, ¿cómo sería con el operador pi? Con el operador pi. ¿Cómo sería? Con el operador pi. ¿Cómo sería? Primerito. ¿Cómo sería con el operador pi? A ver. ¿Cómo sería con el operador pi? Mira. Colocamos por acá. Primerito, colocamos el nombre de la data. Gapminder. Luego, ¿qué viene, profesor? Luego viene el pi. Porcentaje mayor porcentaje. Luego, ¿qué viene, profesor? Luego viene el nombre de la función. ¿Cuál es el nombre de la función, profesor? Summarize. Coloca summarize. Luego, ¿qué viene? Luego viene, como me está pidiendo calcular la máxima pobreza, creo una variable. ¿Cómo se llama la variable? Max. Pobreza. Luego, ahora, ¿qué voy a colocar? ¿Cómo se llama la función que voy a colocar ahí? Max. De máximo. Y ahora, pero ¿a qué variable de qué variable yo quiero saber la máxima? ¿De qué variable? De la pobreza. Entonces le coloco pobreza. Pop. Le coloco pop. Entonces ahí yo ya calculé, como se dice, ya resumí la máxima pobreza. Pero con el operador pi. Acá lo vamos a apuntar con operador pi. Acá vamos a poner con operador pi. ¿Ya? Con operador pi. Listo. Ya está. Ahora, profesor, lo mismo. Si ahora me pide resumir la mínima pobreza sin operador pi, igualito, mira. Lo único que vas a hacer, sin el operador pi, primero coloca la función summarize. Luego, ¿qué viene? Luego viene la data, que es el gapminder. Si ahora me está pidiendo la mínima pobreza, tú te creas una variable. ¿Cómo se va a llamar? Min-pobreza. Pero ahora me está pidiendo que sea la mínima pobreza. Entonces lo llamamos a la subfunción. ¿A cuál subfunción vamos a llamar, profesor? Vamos a llamar a la subfunción que es min. Y luego dentro del min, ¿qué voy a colocar? ¿A qué variable voy a aplicar? A la pobreza, o sea, el pop. A la variable pop.
A ese le voy a aplicar lo que es el mínimo. Igualito, de la misma manera, a ver, ¿cómo sería acá? A ver, si ahora, por ejemplo, yo quiero calcular ahora, quiero resumir la mínima pobreza, pero con el operador pi. Con el operador pi. ¿Cómo sería? A ver, con el operador pi. Si ahora quiero con el operador pi, pero la mínima pobreza, igualito, con el operador pi. ¿Cómo sería? A ver, con el operador pi. Jumpida. Ya, correcto. Gap, Jumpida. ya. Luego, ¿qué más? Sumarice. No, falta ahí. Gaminder, No, el luego, operador pi. el operador pi, correcto, muy bien. Ah, ya. Porcentaje mayor. Mínima pobreza con el Porcentaje. operador pi. Y es el operador Sumarí. pi. Correcto. Luego viene la Sumarí. función sumariz. Correcto. Sumarice. Ya, luego, ¿qué viene? Paréntesis, Abre paréntesis. Ya, luego, ¿qué coloco? Meaning. Min. Ya, O min. pobreza. Pobreza. Ya, Igual. y luego, igual que coloco. Meaning. Min, no es mini, es min. 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 Min, ya. Min. Paréntesis. Ya, Paréntesis POC. de pobreza. Correcto. Cierra paréntesis, cierra paréntesis. Y cierra paréntesis. Nada más. Y ya está, igualito, ¿ves? Ya está. Entonces esperas que cargue y salió, mira, ¿ves? Sale el mismo resultado, mira, ¿ves? Sin el operador pi y con el operador pi. Igualito, a ver. Ahora ustedes mismos ya, mira. Ahora me están pidiendo resumir el promedio en pobreza, mira. Resumir el promedio en pobreza sin operador pi. Igualito. Si ahora me pide el promedio, primero coloco la función summarize, luego viene la data, luego, si me está pidiendo el promedio de pobreza, me creo una variable. ¿Cómo se va a llamar mi variable, profesor? Prom de promedio guión bajo pobreza. Si ahora me está pidiendo el promedio, llamo a la función min, a esta función min. Esta función min o mean, ¿para qué sirve mean? ¿Para qué sirve? Sirve para calcular el promedio. Y luego acá le voy a colocar adentro el nombre de la variable. Le coloco acá el nombre de la variable a la cual le voy a aplicar el promedio. El nombre de la variable a la cual le voy a aplicar el promedio. La variable o la columna a la cual le voy a aplicar el promedio. Ya. A ver, la misma manera. A ver, la misma manera. ¿Cómo sería con el operador pi? A ver, ¿cómo sería con el operador pi? ¿Cómo sería? A ver. Ya, correcto. Minder. Luego, ¿qué más? El operador pi. Correcto, muy bien. Ya, luego. Sumarice. Correcto. Muy bien. Abre paréntesis. Ya. Ya. Promedio. Ya. Prom. Pobreza. Ya. Igual. Igual. ¿Qué coloco? Mea. Correcto. Mea. Ya. Abre paréntesis. Pop. Correcto. Muy bien. Listo, ¿ves? Ya está. Listo, ¿ves? Ya. Y nada más. Y lo ejecutas y sale. Ejecutas y sale, ¿ves? Sale el mismo resultado, ¿ves? Entonces sale el mismo resultado. Entonces sale el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero, que te vaya familiarizando con cuando trabajas con el operador pi y cuando no es con el operador pi. ¿Ya? Con el operador pi. Ahorita lo vamos a utilizar, dos funciones en uno vamos a utilizar. Por eso quiero que esto de acá sepa, ¿ya? Ya. Entonces, ya, esa parte ya. Ahora, mira, esa parte ya lo vimos. Ahora, mira, dice. Mira, ahora viene algo bonito, mira. Ya. Esto, por eso acá tienes que tener mucha atención, mira. ¿Qué es lo que dice? Resumir, mira, resumir la cantidad de países. Mira, resumir la cantidad de países en Asia con operador pi. Resumir la cantidad de países en Asia. Resumir la cantidad de países en Asia. Entonces, profesor, ¿cómo yo hago esto? Ahora me está pidiendo resumir. Yo quiero resumir solo la cantidad de países. O sea, le voy a aplicar un filtro y aparte que le voy a aplicar un filtro, le voy a resumir. Entonces voy a aplicar la función summarize y la función filter. Voy a aplicar dos funciones. Aplico dos funciones. Ya. Un país es un continente. Un filter, luego entre comillas. ¿Por qué le coloco entre comillas? Porque es un texto. Igual, Asia. Ingeniero, se entrecorta, no se escucha bien.
Nada se escucha. Hola, hola ahí. Sí. Ahí recién. ¿Puede explicar de nuevo ahí esa parte, por favor? Ya, No se esta escucha parte, mira, nada. ¿Qué pasó, ingeniero? Su micrófono está mal. No se escucha nada. Ingeniero, hasta que explico porque no se escucha. A ver, espérame. Hola, hola. Hola, ¿sí? ¿Ahí se escucha? No. Ahí sí. Ay, Sí, pero sí. se da por ratos. Recién. Ah, se va por ratos. Ya, a ver. Entonces, mira, a ver. Resumir la cantidad de países en Asia. ¿Ya? Ahora, primerito, ¿cómo es lo que vamos a hacer? Si me está diciendo resumir la cantidad de países, primerito coloco la data. Primerito coloco la data, Gapminder. Luego el operador Pi. El operador Pi. Como está pidiendo la cantidad de países en Asia. ¿Asia qué viene a ser, profesor? Asia. Asia es un continente. Entonces lo que yo quiero es filtrar. Lo que yo quiero es filtrar, pero por continente. Entonces coloco la función filter. La función filter, luego abres paréntesis. Dentro, ¿qué vas a colocar? La condición vas a colocar. ¿Cuál es la condición, profesor? Que el continente sea igual a Asia. Hasta ahí solo hemos trabajado con la parte que tiene que ver con el filter. Pero hasta ahí solo hemos hecho el filtrado. Pero a ti no te está pidiendo solo el filtrado, te está pidiendo que resumas. Resumir te está pidiendo aquí, mira, la palabrita adelantito, resumir. Como me pide resumir, y para yo ya no volver a hacer de nuevo todo el código, para ya no volver a repetir todo el código, ahí nada más, al costadito, ¿qué le coloco? El operador Pi, mira, el operador Pi. ¿Y este operador Pi para qué me sirve, profesor? Para unir dos o más funciones. Mira, con el operador Pi yo puedo unir aquí dos o más funciones. ¿Cuál es la primera función que estoy trabajando? El filter. Y la segunda función que voy a trabajar es el summarize. París. Ahora, pero me está pidiendo resumir la cantidad. Cuando te dice la cantidad, ¿a qué se refiere? Que vas a contar, ¿no? Entonces le colocas conteo es igual a n. Cantidad conteo es igual a n. Porque me está pidiendo que voy a contar. Está pidiendo que voy a contar. Voy a realizar el conteo. Voy a realizar el conteo. Por eso acá se utiliza doble operador. Se utiliza doble operador. Porque no solo te está pidiendo, mira, cantidad de países en Asia. Acá hay un filtro. Pero adelantito te está pidiendo resumir la cantidad, mira, resumir la cantidad, resumir. Entonces te está hablando, si te está hablando de resumir, entonces tienes que trabajar con la función summarize. Pero, cantidad ¿de dónde países? En Asia. Entonces ahí te está hablando ya un filtro, ya. Entonces ahí tienes que trabajar con la función filtro. ¿Listo? Función filtro. Entonces ahí puedes encadenarlo con más funciones. Ahora, el último. Mira, te dice aquí, resumir la cantidad de países en Asia y en el año 2002 con el operador Pi. Igualito. Primero, colocas el Gapminder. Pero ahora, profesor, ¿ahora cuántas condiciones tengo? Tengo dos condiciones, mira, ve. La primera condición es que sea de Asia, eso se refiere al continente, y la segunda condición que sea del año 2002. ¿Esa a qué se refiere? Al year o al año. Correcto. Pues colocas aquí el Gapminder, luego colocas el operador Pi, luego colocas la función filter, el continent, doble igual es igual a Asia, coma, luego colocas el year, doble igual es igual a 2002. Pero ahora me está pidiendo resumir la cantidad, mira, me está pidiendo la cantidad, resumir la cantidad. Entonces, ¿qué le coloco, profesor? Otra vez el operador Pi, luego nuevamente el summarize, abres paréntesis y luego llamas al conteo, llamas a la función conteo. Llamas a la función conteo, llamas a la función conteo. ¿Ya? Entonces, miren, eso es lo que quería que todos ustedes vean. Eso es lo que quería que vean esta parte, mira, esta parte de acá del operador Pi. ¿Por qué es útil el operador Pi? El operador Pi es útil porque encadena funciones, mira. Yo tengo acá una función y yo lo puedo unir con otra función, mira. Ya tengo una función filter y acá tengo la función summarize. Entonces puedo unir dos. Profesor, ¿acá también puedo unir otra función más? Claro. ¿Puedo unir otra más? También. Tan solo trabajando con el operador Pi. Con el operador Pi. Ingeniero, entonces eso va a ser solo con el operador Pi, ¿no? Correcto, correcto. Porque Así va a ser. como arriba hay con el operador Pi, sin el operador Pi. Correcto. Ahora, sino que yo